¿Cómo está? ¿Qué tal, José? Gracias por llamarme. Bueno, veo que va perfeccionando también el set desde el cual nos recibe, pero hablando de esto, Rosendo, de un gobierno dividido por internas y una presidenta, le dicen ayer cuando la presentan, que en realidad es vicepresidenta. ¿Qué poder tiene hoy Alberto Fernández? A ver, el presidente tiene mucho poder en Argentina. Vos fíjate que tiene el decreto de necesidad de urgencia, el presidente Roberto, que con una sola cámara lo aprueba, tiene los decretos normales, tiene el veto presidencial, tiene mucho poder. El tema es ejercerlo. Entonces yo creo, el presidente tiene atribuciones, el tema es ejercerlo. Y eso sabemos, está condicionado por un liderazgo, no digo nada nuevo, bicéfalo en el oficialismo. Rosendo, cuando vemos ese liderazgo bicéfalo en el oficialismo y un Sergio Massa que apareció en las dos fotos, apareció en la foto de Alberto y en la foto de Cristina, ¿a qué está jugando? Bueno, yo podría, a ver, Massa se está moviendo con bastante precisión. Uno diría, Massa está mediando para recomponer la relación del presidente y la vicepresidenta. Yo tengo la impresión que no. Yo creo que Massa es consciente que él, y el problema es que nadie, quizás en este momento, tenga capacidad política de hacer una medición exitosa entre presidente y vicepresidente. Yo creo que quizás Massa esté buscando que en alguna reorganización del gobierno avanzar dentro del Ejecutivo, no otro tipo de liderazgo o gestión. Rosendo, lo sumo una y presento ya a la mesa el tema de la oposición en este contexto, ¿no? Digo, hay quienes dicen es un momento para los halcones, para salir a la cancha, y otros que dicen espera que esto le explote en términos de gestión al gobierno actual y no ir a un cogobierno. ¿Cuál es para usted la mejor estrategia que puede tener hoy por hoy la oposición? Mantener la unidad. Yo creo que este es el punto central. No hay liderazgo y probablemente no lo haya hasta después de las PASO. En este sentido, en este tipo de circunstancias, creo que la clave de la oposición es mantener la unidad. Es decir, que no empiece a votar dividida en el Congreso, ¿no es cierto? Este es el punto, porque en una circunstancia como esta, con un liderazgo oficialista dividido, lo que haga la oposición va a ser trascendente en materia de gobernabilidad. Rosendo, en minutos vuelvo con usted así para continuar con estos datos que realmente suban, y muchas gracias por estar. Enseguida vuelvo a usted. Pablo Fernández Blanco, buenas noches. Semana de hiperacción con muchos movimientos desde Economía. Sí, claro que sí. Y la gran duda, la gran inquietud del gobierno en este momento pasa por el suministro de gas en invierno. Atención, si querés te puedo contar ahora, te puedo contar más adelante, pero se ve una medida explosiva por parte del gobierno que está madurando, se está empezando a consensuar. Tenemos a la ministra de Educación, Soledad Acuña. Bienvenida, ¿cómo está? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a mostrar un tape. Este es de archivo. Tenemos varias cuestiones recientes, pero que tienen que ver con el adoctrinamiento. Una cuestión que, aunque parezca mentira, ocurrió en las aulas. Esta seguramente se acuerdan porque es del archivo reciente, y después les cuento lo nuevo, lo que pasó con relación al 24 de marzo. Miremos qué es lo que ocurría. ¿La tenemos? Bueno, la tenemos ahí concretamente. Bueno, ¿te acordás lo que pasó? Por otro lado, una denuncia de 15 diputados de Juntos por el Cambio que denunciaron un intento de adoctrinamiento en las escuelas. ¿Se está dando esto o es una cuestión exagerada? Mira, es algo que viene sucediendo hace tiempo, que sucede en todas las escuelas, algo que escuché mucho en Provincia de Buenos Aires, en el interior, durante el año pasado, cuando me juntaba con Padres Organizados, esta agrupación de familias que para pedir la presencialidad se reunían y me convocaban de todas partes del país. En la ciudad, obviamente, en algunas circunstancias pasa también, y me parece que hoy lo que está pasando es que las familias están mucho más atentas, están mucho más expectantes a lo que pasa, mucho más presentes, y entonces se animan mucho más a exigir y nos exigen a los gobernantes mucha más calidad y mayor cuidado. Entonces se puede saber mucho más lo que pasa cuando se cierra la puerta del aula, porque uno puede tomar buenas decisiones, uno puede tener una mirada general de lo que pasa en la escuela,
pero cuando el docente cierra la puerta es entre los estudiantes y el adulto. Entonces ahora creo que hay mucha más información y más expectativas y por eso estamos teniendo más casos, más denuncias, lo cual es positivo porque nos permite actuar obviamente de forma más directa. El dato, el caso más elocuente, seguramente recordarán, miremos las imágenes que tienen que ver con ese caso histórico ya, porque es del año pasado, pero hay más de este año, mirá. Por ciento más de ganancia. Y después lo pasaba a dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces, ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? El gobierno este ¿Quién? estuvo, ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? según vos, el gobierno pasado. Obvio. Y en 37 años que estuvo el peronismo no arruinó el país. No, ¿qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Hernán Reyes, bueno, los que sufrimos en la provincia de Buenos Aires como padres, y ahí no como periodistas, si es que se puede separar el tema de la educación, ¿no? La falta de los chicos, la falta de conexión, todavía el barbijo. Cuando ves este tipo de imágenes... Me parece, José, que es parte de toda una forma de pensar la política y lo público. Si algo caracteriza al kirchnerismo es que hay permanentemente un intento de apropiación. Y lo público es el lugar diverso por excelencia. Entonces ellos cuando encuentran un espacio como este, como la escuela pública, a través de su organización gremial como un sindicato, fantasean con el hecho de que les pertenece, de que esa posición es de ellos. Y la verdad que no es de ellos. La verdad que es un lugar donde los chicos van a pensar, van a reflexionar y merecen el respeto del docente y merecen el respeto de la institución. Yo lo que creo que, como en el caso de la escuela, pero lo puedes ver también en la administración del propio Estado, lo puedes ver en la administración de la propia burocracia dentro de los sindicatos estatales, hay que cambiarlo. Y creo que se cambia con más participación y se cambia dando canales concretos de denuncia. Y se cambian también dando el debate en la reflexión. Yo sentí que en la Ciudad de Buenos Aires ganamos ese debate. Y lo ganamos en el sentido, no nosotros como gobierno, no nosotros como oficialismo, lo ganamos como comunidad. Bueno, hay un punto en que la escuela se va a abrir. Gerardo, 1,5 millones de chicos, según Flaxo, quedaron afuera del sistema, cuando te decían que la educación no era prioritaria, que no tenías que volver, que tenías que estar aislado, que los que mandaban o pujaban por los chicos al colegio eran por poco asesinos. No son palabras mías, sino de lo que decían de aquellos padres que creíamos que había que volver a la escuela. Hoy, ¿por qué no le preocupa al gobierno? Digo, ¿por qué están más embelesados con la pelea Cristina-Macri o Macri-Cristina? O Cristina Alberto. También. ¿No? Me parece que está más preocupado También por esa pelea. En realidad el kirchnerismo no le interesa la educación pública. La educación pública o la privada, si pudieran avanzar, es para lograr objetivos de control social, para lograr captar la mentalidad de los chicos. A esta altura me tiene un poco cansado la descripción del problema. Yo creo que ya la sociedad argentina sabe cuál es el problema. ¿Qué se puede hacer para resolver este problema? Quedan 2 años para llegar a buen puerto, digamos, si eventualmente la sociedad quiere un cambio o no. Ojalá. Todavía falta mucho tiempo. Ojalá queden 2 años. Ojalá. Ojalá. Deberían quedar 2 años. Deberían, sí, ojalá. Sebastián López Perea, bienvenido, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Información exclusiva de las últimas encuestas. Tal vez vos te decís, bueno, ¿cómo está hoy? Por ejemplo, Alberto Fernández Pablo, que es algo de lo que hablamos mucho, de la pelea unos contra otros, y lo tenés medido. Fixe, recordemos, la consultora que pegó cuando se produjo la última elección, el resultado cuasi exacto. Bueno, cerca. Bueno, Alberto, desde los últimos 2 meses que medimos todos los meses, volvió a incrementar su imagen negativa y a bajar su imagen positiva y casi está en el peor escenario de todos los que hemos medido. El peor momento fue, ¿se acuerdan? Las elecciones primarias, cuando pierde el gobierno y crece muchísimo su imagen negativa, pero hoy de vuelta estamos en la segunda medición donde la imagen negativa es la más alta, prácticamente la positiva está dentro de las más bajas y el neto, que es la diferencia entre las dos, es el segundo más alto que tenemos registro, ¿no? O sea, así como después de la elección primaria, después de la PASO mejoró su imagen, ahora ya hace un par de meses que volvió a bajar y parecería que no cambia.
Y se da un fenómeno parecido entre todos los líderes del Frente de Todos, porque lo mismo le pasa a Cristina, lo mismo le pasa a Máximo, lo mismo le pasa a Massa. Uno ve que en general caen de manera conjunta todos. Pablo. En realidad, Alberto Fernández dice algo que irrita muchísimo a Cristina Kirchner, y es que de todos los que están en el Frente de Todos, él es todavía, a pesar de la situación social, el que tiene una mejor imagen positiva. No sé si eso se corrobora en tus números. No, puede ser un o 2 puntos porcentuales, pero la realidad es que el combo ¿No es es el bastante candidato parecido. natural para 2023 del Frente de Todos? No medí en particular si era él candidato. Probablemente no sea el político de Juntos, de Frente de Todos, que tenga la mejor imagen. Incluso lo que sucede dentro de, si uno analiza las encuestas, nosotros armamos subsegmentos. Hay uno que lo llamamos desencantados de Alberto Fernández, que son aquellos que lo votaron en la elección donde él fue candidato y hoy tienen imagen negativa del presidente, y ese segmento crece, ha crecido, no cambia la tendencia, y incluso en ese subsegmento es mejor la imagen de Cristina Fernández de Kirchner que la de él. Mirá vos. Vamos a ir a Rosendo Fraga, pero antes un tape que quiero compartir con ustedes, y me interesa especialmente la opinión de Soledad Acuña respecto de la palabra, ¿no? El valor de la palabra y lo que está cambiando dentro de las aulas también respecto a la autoridad, pero antes veamos el tape. Lo que debemos entender es que estamos viviendo un momento excepcional en el que todos debemos colaborar, porque el problema de los precios de los alimentos es un problema mundial, que no lo podemos resolver solos. No es un problema de Argentina. En Argentina se ha potenciado. Si la Argentina tiene 50 puntos de inflación, debe haber 10 o 12 puntos que se han incrementado por el problema de la guerra. Rosendo Fraga, no le voy a preguntar de economía, no se preocupe, que no es su expertise, pero sí de un presidente que le pone 10, 12 puntos a la guerra, cuando en realidad la guerra existe a nivel global y nadie tiene la inflación que tiene la Argentina. ¿Qué pasa con la palabra presidencial cuando este tipo de argumentaciones son tan habituales? Bueno, mira, yo te diría algo muy común, ¿no es cierto? Se devalúa. Pero yo creo que lo importante es que el liderazgo. Es decir, este tipo de declaraciones no fortalece el liderazgo, y en un momento de estas características eso es, yo te diría, muy importante, ¿no? El liderazgo, sobre todo en los momentos difíciles, es fundamental, y esa palabra no lo fortalece. Hablando de esa palabra que no lo fortalece, hay una palabra que apareció a estar más fuerte, sobre todo este fin de semana, que fue la de Cristina Fernández de Kirchner. Cuando ella habla, ¿a quién le habla, Rosendo? Me parece que está hablando a su interna. Es decir, ¿a qué sectores está buscando? Yo tenía un escenario político imaginario de unas PASO, ¿no es cierto?, en ese ámbito. Yo creo que no se está dirigiendo a los independientes, no se está dirigiendo a la oposición, se está dirigiendo a su propio sector político. Rosendo, esta semana hubo dos noticias muy fuertes, una que afectó principalmente a la nación, pero también a la ciudad, que fue la Campe, como una figura de algo que se empezó a ver que bloqueaba el correr de quienes iban a trabajar y demás, pero por otro lado que mostraba una conflictividad creciente con el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional. Y en paralelo, declaraciones como la de Emilio Pérsico, que lidera el movimiento Evita, que dijo que el liderazgo de CFK está llegando a su ocaso. ¿Qué pasa con la conflictividad en el país que viene? Aumenta. Yo diría que hay dos factores. Por un lado, la inflación. No quiero entrar a explicar este tema, es muy claro. Y la inflación de la canasta básica alimentaria. Y sobre esto los factores políticos. Por un lado, la interna del oficialismo influye en esto. Y por otro lado, bueno, yo diría, cierto, la izquierda que también influye en esto, ¿no? El Partido Obrero, etcétera. Entonces, inflación, interna del oficialismo y los sectores más combativos en la calle conforman una situación difícil. Y además, yo siempre digo, el conflicto social es como un resorte. Acumula y en algún momento salta. No es una proyección matemática como uno puede seguir, por ejemplo, el análisis sobre todo los fenómenos económicos. Entonces, cuidado, que lo que se acumula después
salta todo junto. Rosendo, la última. ¿Cree que es necesario un cambio de gabinete? Digo, hoy hay muchos rumores de posibles cambios de gabinete, se habla de lo que puede ocurrir en economía y tal, pero en términos de recuperación de poder por parte del presidente de la Nación, ¿eso es una muestra de debilidad o de fortaleza? Bueno, depende del cambio de gabinete en qué dirección vaya. Yo tengo la impresión que si hay un cambio de gabinete, va a ser un intento de establecer una tregua entre el presidente y la vicepresidenta. No veo un cambio de gabinete con un presidente armando un gabinete de unidad nacional, no veo tampoco un gabinete que muestre confrontación con la vicepresidenta. Lo veo en esta dirección. Antes, una sola cosa. Hoy acaba de tener una elección importante un país de Europa, vinculada a la guerra con un mensaje concreto. ¿Cuál fue el resultado para usted? ¿Qué es lo que quiso decir ese mensaje? Hungría. Fue la elección en Hungría. Fue reelecto el presidente Orbán, cuarto mandato consecutivo, un dirigente, digamos, un populista de ultraderecha, muy nacionalista, que de los 27 de la Unión Europea es el más próximo a Putin, ¿no es cierto? Es el único país de la Unión Europea que no permite pasar por su territorio armas, ¿no es cierto?, para Ucrania. Y el domingo que viene, a esta hora, está la elección francesa ya resuelta, presidencial. Es más que bueno saber eso, Rosendo, sobre todo que a veces la mirada queda endogámica y se venía hablando mucho de la elección en Hungría, sobre todo lo que implicaba para el mundo, y a partir de eso, del resultado, también empieza a haber una señal de lo que el mundo pide. Así que muchísimas gracias, Rosendo, como siempre, por la deferencia de atendernos. No, gracias por invitarme. Le sumo a la mesa un dato de Sebastián que tiene que ver con Cristina y con Máximo Kirchner.